Tenemos que darle las coordenadas y llegarían aunque estuviesen ciegos. Manuel sintió que la situación empezaba a estar controlada, y añadió como comentario. Estupendo, por mar todo controlado, y si intenta desembarcar en una playa se encontrará con una bonita repetición. Esta vez lo hemos cogido. No acababa de pronunciar estas palabras, cuando el monitor quedó iluminado en blanco. Una fracción de segundo después se oyó una explosión atenuada por el ruido de la tormenta y el sonido del motor del helicóptero. El monitor de televisión fue recobrando el color, se vio el barco destrozado, sin prácticamente cabina, en cuestión de segundos se fue hundiendo y desapareció sin dejar más rastro que algunos objetos flotando. ¿Qué ha pasado? Parece que una explosión destrozó el barco y ha sido la causa de su hundimiento, dijo el copiloto con cierta incredulidad de lo que acababa de observar. Tenemos que bajar para rescatarlo. Ni lo piense, la explosión debió matar a cualquier persona que estuviese ahí, y con esas olas no podemos bajar a menos de 10 metros sin arriesgarnos. Nos quedaremos observando, lanzaremos bengalas y marcas de agua, les daré la posición a los barcos de rescate. Pero si ha sobrevivido, podría ahogarse. ¿Cuánto cree que tardará en llegar el barco de aduanas? Aproximadamente media hora. Es demasiado, no resistirá. Tiene razón, con este mar, si no está muerto no durará mucho, pero no bajaré más, arriesgar nuestras vidas no salvará la suya. Si lo localizamos lanzaremos una balsa y bajaremos con la grúa el arnés. Permanecieron a la espera durante media hora hasta que llegó la embarcación de rescate, pero no vieron ningún resto del barco ni ningún superviviente. Creo que no podemos hacer nada por seguir aquí, dijo el piloto. Quiero mantener la vigilancia aérea, podría haber sobrevivido e intentar ir nadando a la costa. 10 millas nadando con este temporal resulta imposible, no aguantaría ni 5 minutos en esta mar, pierde el tiempo. Además, si no se ha ahogado se morirá de frío, a la temperatura de estas aguas se entra en menos de 10 minutos en hipotermia, y si no se ahoga antes a la media hora estará irremediablemente muerto. Tal vez, pero tenemos que tener la seguridad, así que siga sobrevolando la zona hasta que se acabe el combustible, y dé órdenes para que el resto de los helicópteros también busquen algún cuerpo. Los rayos del sol que se reflejaban sobre la superficie del mar incidían sobre la blanca superficie de cubierta. Aunque el temporal del día anterior había amainado, persistían olas tendidas de 2 metros que le imprimían un suave balanceo al barco, que avanzaba lentamente sin dejar prácticamente estela. Manuel, que apenas había dormido, se resignaba a aceptar todo lo ocurrido la noche anterior, y consiguió que a primeras horas de la mañana pusiesen a su disposición un barco de rescate. Ahora estaba en el puente de mando acompañado por el copiloto del helicóptero de la noche anterior para ayudarle a localizar el lugar del naufragio, junto a ellos el capitán del barco y el jefe de equipo de submarinistas permanecían atentos a los instrumentos de búsqueda. Habían llegado a la zona establecida como punto de hundimiento pero seguían dando amplios círculos navegando lentamente buscando el lugar más preciso. Manuel se dirigió al jefe de submarinistas. No solo quiero encontrar el barco, es fundamental buscar el cuerpo o algún rastro del mismo. Entendido, si encontramos el barco, lo inspeccionaremos a fondo, no se preocupe. Si lo encuentran, ¿es que es posible que no lo encuentren? Es posible, en el mar nunca se sabe, aunque tenemos bastantes posibilidades. Como el lugar del hundimiento está localizado por el GPS del helicóptero, el error no debería ser más de 10 metros, conocemos las corrientes existentes y calcularemos el desplazamiento hasta que llegó al fondo, por lo que no creo que tardemos mucho en localizarlo. ¿Envían submarinos teledirigidos? No es necesario, la profundidad de la zona donde se hundió el yate es de unos 50 metros, y hasta los 60 los buzos se manejan bien. Además en traer el equipo pesado tardaríamos varios días, y no reportará ninguna ventaja, eso sin tener en cuenta que no tenemos submarinos teledirigidos, tendríamos que pedirlos prestados a otras armadas o contratarlos a empresas privadas de recuperación, lo que implica más tiempo y dinero. ¿Y las olas, no molestarán a los buzos? No son ningún inconveniente, las olas solo se notan en los primeros metros de la superficie, a partir de los 10 metros no se nota ningún efecto aunque tengamos mal tiempo, solo la salida o la entrada del agua es un poco movida. El capitán, que permanecía con la mirada fija en un monitor, levantó la vista, y se dirigió al timonel, dando órdenes precisas. Avance lento, caiga 2/4 a estribor. Volvió a mirar el monitor de GPS. Timón a la vía, paren máquinas.
El barco continuó avanzando suavemente llevado por la inercia, durante unos segundos. Suelten anclas, larguen cadena hasta 200 brazas. Manuel estimó que algo no marchaba bien, miró sus notas y uno de los monitores junto al timón, y se acercó al capitán. Está cometiendo un error. La posición de su GPS no coincide con la de mis notas sobre el lugar del hundimiento. El capitán lo miró con cara de escéptico y le dijo: ¿Usted quiere localizar el pecio? ¿Cómo? Preguntó Manuel, no muy seguro a qué se refería. ¿Que si quiere localizar el barco que se hundió y que está en el fondo del mar? Le preguntó lentamente como si se dirigiese a un niño. Sí, eso intentaba decirle, que no estamos en el lugar correcto, según el GPS los números no coinciden exactamente. Veamos. Veamos, si los cálculos del hundimiento son correctos e indican el lugar del pecio, este debe estar situado al sur a unos 50 metros al sur. He soltado el ancla aquí ya que, como ya sabrá, por efecto del viento del norte que empuja el barco hacia el sur, y como la cadena se tensa oblicuamente hará que quedemos aproximadamente encima de la posición. Naturalmente, si a usted le parecen correctos los cálculos, dijo el capitán con cierto tono cínico sobre los conocimientos marinos de Manuel. Manuel se dio cuenta de lo necio que había sido, pues sus conocimientos del mar se limitaban a las películas de piratas. Lo siento, estaba confundido, no quería cuestionar su capacidad, es que estoy cansado y preocupado. Espero no haberlo ofendido. No se preocupe. Los capitanes en la actualidad ya no nos podemos permitir el lujo de ofendernos. En otra época por cuestionar el mando habría sido diferente, hace 100 años lo encerraría en la bodega con grilletes. Hace 200 le habría dado un par de latigazos. Y hace 300 lo habría pasado por la quilla. Pero no se preocupe, ahora todo es diferente. Cuando hay una discusión con un marinero me envía a los sindicatos y me invoca la última cláusula que han añadido al convenio. En su caso me conformo con sugerirle que vaya a un curso de embarcaciones de recreo. Manuel captó la irónica crítica en toda la extensión, aceptándola merecidamente y sintiéndose más tranquilo ante el buen sentido del humor del capitán. Tomó nota y decidió permanecer callado y no cuestionar ni entrometerse en sus funciones a riesgo de volver a quedar en ridículo, o provocar que el capitán se olvidase en qué siglo vivía y decidiese pasarlo por la quilla. El último buzo se tiró al agua. Manuel desde el puente estaba atento, y mostraba su curiosidad por todo lo que pasaba en cubierta. ¿Cuánto tardarán? El capitán, relajado, se acercó y le ofreció una taza. Disfrute del café y tómeselo con calma, no creo que suban en menos de hora y media. ¿Tanto? No crea, en realidad no creo que destinen más de 30 minutos para inspeccionar el barco, el resto del tiempo lo consumirán en descender y localizar el pecio, y sobre todo para ascender lentamente realizando la descompresión necesaria al haber estado buceando a esas profundidades. Pues sí que aguantan con esa bombona en la espalda. No lo diga en alto, los buceadores le llaman botella y les molesta que le llamen bombona como los repartidores de butano. Respecto a su pregunta, en realidad una sola botella de aire de 20 litros no es suficiente para permanecer tanto tiempo, y necesitan al menos 3. Pero solo llevan una por comodidad ya que necesitan movilidad. ¿Y qué hacen cuando se les acaba el aire? Sencillo, cambian las botellas vacías por otras llenas, que les hemos bajado hasta el fondo con un cabo. Para esos profesionales hacer el cambio de botella a 50 metros de profundidad no es ningún problema, siquiera dejan de respirar unos segundos. El agua está fría, creo que a menos de 9 grados, ¿no lo pasan mal? No, en absoluto, los buzos van equipados de trajes secos. Es un traje impermeable que no deja pasar el agua, es un mono entero, que se cierra con una cremallera especial herméticamente, en los puños, los tobillos y en el cuello tiene unas gomas anchas que impide que el agua entre. Además el traje tenía una especialidad, y es que estaba conectado a la botella de aire comprimido e introduce dentro el mismo aire, lo que crea 3 consecuencias muy ventajosas. La primera es que la presión del aire hace que el agua por efecto de la presión no penetre dentro del traje por la goma del cuello, puños y tobillos. La segunda característica es que esa capa de aire les aísla de la fría agua. Y la tercera es que el aire les ayuda a compensar el peso de las botellas por lo que permanecen equilibrados y sin necesidad de utilizar un chaleco especial como el resto de los buceadores. ¿Alguna pregunta más? Manuel captó el tono del capitán y decidió dejarlo tranquilo.
Tal y como había previsto el capitán, después de aproximadamente 90 minutos los buzos salieron, pero aún tuvo que esperar 20 minutos para que se desprendiesen del equipo y cambiasen de ropa, y perfectamente uniformados se presentaron en el puente para dar el parte de la inmersión. Hemos inspeccionado el casco del barco así como el interior, llevamos cámaras de vídeo y grabamos todo lo que vimos, también hemos subido algunas muestras que consideramos de interés. ¿Y bien, qué han descubierto? La localización del pecio fue realizada previamente por el sonar de rastreo, por lo que la inmersión fue directa a plomo sin prácticamente búsqueda en el fondo. El barco se encontraba ubicado en equilibrio sobre la quilla, ligeramente lateado al costado de estribor. Pudimos observar que parte de la cubierta de la cabina había desaparecido mostrando un gran agujero por donde se observaba el interior. En el interior estaba todo destrozado y aproximadamente en el centro del barco, en la entrada a camarotes, había un gran agujero causado por una explosión que fue el motivo evidente del hundimiento. ¿Cómo pueden saber lo del explosivo? Podría haber sido un golpe con una roca. Somos del Grupo Especial de la Marina, encargado de demoliciones subacuáticas, por lo que tenemos conocimientos de explosivos y de sus efectos. Un golpe con una roca habría proyectado todo el casco hacia el interior, mientras que la explosión proyectó los bordes del agujero hacia abajo y hacia el exterior al igual que los de la cabina. Se deduce que en ese lugar estalló algún tipo de explosivo que destrozó el barco y lo hundió rápidamente. Además de ello se aprecian restos de quemaduras típicas de la explosión, y la cabina también mostraba restos de detonación. ¿Usted cree que, si quisiera hundir un barco, esa hubiera sido una buena manera? Efectiva para hundirlo, evidentemente sí, pero también suicida. Nadie podría estar dentro del barco o habría muerto por la violencia de la explosión, el interior era muy pequeño y los camarotes solo tenían una pequeña puerta que no impediría evitar el efecto del estallido. Entonces tenía que haber dejado del barco antes de la explosión. Podría ser, pero lo estábamos siguiendo con el helicóptero y no vimos a nadie, comentó el copiloto. Además, tirarse a ese mar en tempestad sería lo mismo que suicidarse. Y aunque sobreviviese nadando unos minutos, no tenía a dónde ir, no había un barco en 5 millas a la redonda. Podría disponer de un equipo de buceo, para alejarse sin ser vista. No sería muy útil, el aire se acaba en como mucho 1 hora, y con ese tiempo no podría ir muy lejos ya que debajo del agua se avanza muy despacio. ¿Y en submarino? Usted ha visto muchas películas. Solo los estados y las grandes compañías tienen submarinos. La gente piensa que son como coches y en realidad son muy complejos y costosos. Manuel pensó que tenía razón, además la hipótesis era absurda ya que si cogió el barco al azar en la huida es que no había previsto ningún engaño, además recordó que el propietario del barco afirmó que no tenían ningún equipo de buceo. El jefe de los submarinistas, que había sido informado de los antecedentes, mostró su opinión. Yo creo que lo más probable es que haya sido una explosión involuntaria. Si pretendía entrar en una sala por la noche con la intención de colocar explosivos, y huyó precipitadamente, sería llevándoselos, y cuando llegó al barco es normal que buscase un lugar seguro donde no se cayesen ni fuera fácilmente visibles, como pudo ser en el tambucho del suelo de la cabina. Después, con la navegación brusca que realizó y la cantidad de golpes que recibió el barco, pudo activarse algún detonador y explosionar. Sí, es razonable, pero entonces el cuerpo debería permanecer en el barco. No necesariamente, la explosión destrozó la cabina y la parte posterior de la misma donde estaba el timón y la onda explosiva que se proyectaba desde el interior lanzaría al timonel fuera hacia el agua. Recuerdo que estaba mirando el monitor en el momento de la explosión y no vi a nadie, ni despedido ni en el agua. Eso tiene una explicación, dijo el copiloto, lo estábamos monitorizando con el intensificador de luz, lo que conlleva que cuando hay un exceso de luz, como la explosión, la pantalla se queda blanca durante unos segundos, como cuando una persona recibe un flash de una cámara directamente en los ojos, que fue lo que vimos durante unos 5 segundos, hasta que se restableció la imagen. En ese tiempo pudo salir proyectado el cuerpo y hundirse o alejarse en el mar. El barco iba a bastante velocidad y si un cuerpo cae en el agua se alejará rápidamente. Nosotros seguíamos al barco a su velocidad, por lo que lo dejaríamos atrás en unos segundos, lo suficiente para no verlo cuando se restableció la imagen. Bien, acepto que pudiese ser proyectado al mar y hundirse entre las olas. ¿Pero por qué no aparece el cuerpo?
El cadáver de un hombre está compuesto en un 80% de agua y suele hundirse porque su peso es ligeramente superior al agua, pero tampoco mucho más, por eso se hunde lentamente o en ocasiones queda flotando entre aguas, depende de la estructura corpórea y del tipo de vestimenta. Así, pudo ser arrastrado por las olas y por la corriente a cientos de metros o incluso decenas de millas antes de que se deposite en el fondo, podría estar a mucha distancia y seguro que no han rastreado más que algunos kilómetros de costa. ¿Pero saldrá a flote o lo encontraremos en una playa? Después de algunos días, el cuerpo se descompone y se hincha con los gases, lo que genera que salga a flote. Es posible que lo encontremos, pero existe la posibilidad de que eso no suceda. Muchos cadáveres de marineros no son encontrados a pesar de no estar lejos de la costa y la corriente ser propicia para dejarlos en las playas. Una de las causas puede ser que se haya enganchado en alguna roca o que los peces se lo coman. En definitiva, solo cabe esperar. Sí, no hay otra opción hasta que la mar decida desvelar su destino. Manuel se quedó mirando el mar a su alrededor, pensando que dentro de esa gran masa azul grisácea se ocultaba la solución a su dilema. Manuel estaba sentado en su sillón del gabinete, mirando de forma genérica hacia el ministro mientras éste examinaba unos documentos antes de dar comienzo a la reunión. No sabía cuál sería la posición oficial sobre sus actuaciones después de los últimos acontecimientos, pero que el resto de los miembros no le hubieran felicitado, ni prácticamente comentado nada sobre su misión, no le hacía presagiar nada bueno. El ministro tomó la palabra. Señores, felicito de antemano a nuestro inspector que ha logrado localizar y acabar con Número Primo, gracias a su perseverancia y acierto hemos logrado solucionar el conflicto. Manuel se sintió halagado, por primera vez recibía una felicitación directa. Antes de nada debo agradecer la total colaboración de la Guardia Civil del País Vasco sin la cual no habría sido posible la operación, y que además se esmeraron en protegerme en todo momento. Y también agradecer la colaboración de Carlos, que además ha logrado reintroducirse en ETA. Respecto a Número Primo no me siento tan satisfecho, ya que por una parte si lo logramos detectar fue por un cúmulo de casualidades. Hizo que localizásemos la fuga, y por otra parte no se ha encontrado el cadáver por lo que hay que ser moderados en cuanto al resultado de la operación. Sí, es una lástima no haber encontrado el cuerpo, habría evitado todas las especulaciones que tendremos sobre su supuesta muerte, sobre todo porque aún existe el miedo en HB y la creencia social de que puede seguir viva o matando. Miró al resto del gabinete. ¿Qué opinan ustedes? El oficial de la Policía Nacional dio su opinión. Tal vez la explosión fue un suicidio al verse atrapada, y también hay que tener en cuenta que si estaba contaminada con radiactividad tampoco sería un sacrificio muy costoso ante la proximidad de la muerte. El ministro, aunque satisfecho, no acababa de estar completamente convencido. Voluntaria o accidental la muerte, lo cierto es que la ausencia del cadáver limita un pronunciamiento respecto al éxito de la misión. ¿Qué posibilidades hay de que haya sobrevivido? El oficial de la Guardia Civil respondió. A la explosión, según los expertos, es muy difícil. Y sobrevivir en el mar en esas condiciones prácticamente imposible. En todo caso no convendría precipitarnos, antes de dar alguna noticia. El oficial del CSIC comentó. Será difícil ocultar el hecho. La prensa ya está haciendo preguntas. No lo ocultaremos, matizó el ministro, dejaremos que la prensa especule, y nos refugiaremos en que aún no se trata de una muerte oficial. De todas formas, dijo Manuel, me gustaría que se mantuviese la búsqueda en el mar y en la costa, eso nos dejará más tranquilos y justificaremos el silencio ante la prensa. ¿Y qué posibilidades tenemos de que no fuese ella la que iba en el barco? En efecto, no hay testigos que la viesen subir al barco, pero la sucesión de coincidencias es más que notable. El intento de entrada en la sede de HB. El robo del barco 15 minutos más tarde, que es lo que se tarda en ir andando desde el salón de actos al puerto. El robo del barco es atípico y menos con ese mar. Y la existencia de explosivos absolutamente anómala. Si a esto unimos la inexistencia de desaparecidos y a la inactividad de Número Primo, parece que solo tenemos a una persona que se ajuste. Por prudencia considero que lo mejor será esperar algunos días, y que los acontecimientos hablen por sí mismos. Si no hay otras cuestiones, levantemos la sesión. Al finalizar la reunión, el ministro coincidió con Manuel en el pasillo. ¿Qué ocurre, Manuel? No te he visto tan optimista como los demás, todo parece que se ha acabado y no pareces estar muy satisfecho. Bueno, la verdad es que existen algunas diferencias en la perspectiva de ver las situaciones entre los miembros del gabinete y yo.
Para ustedes el problema se ha solucionado pues nos hemos quitado a la asesina de encima. Pero para mí casi debo de considerarlo un fracaso. No hemos podido evitar muchas muertes y la asesina no fue atrapada. No siento que haya cerrado el caso, más bien que el caso se cerró sobre mí. ¿Cree que ha logrado huir?, preguntó el ministro con cierta inquietud. No, todo parece indicar que iba en el barco y que murió, pero tal vez el deseo de haberla atrapado físicamente es lo que me frustra. Entiendo. Por el placer de ponerle las esposas y meterla en la cárcel para toda su vida. No, por algo más complicado. Porque tenía una gran curiosidad por conocer la personalidad de una mujer que luchó y se vengó contra una organización terrorista, y que además simultáneamente ha sido capaz de eludir hasta el último momento a todas las fuerzas de seguridad que la perseguían mientras ejecutaba su venganza. Sin duda debería de tratarse de un personaje curioso. Me parece que tiene el síndrome de Estocolmo. Manuel recordaba ese síndrome con el que se describía los sentimientos del secuestrado cuando se acababa identificando y apoyando los intereses del secuestrador. No me alío con su causa ni intento justificar su venganza, pero durante muchos años he perseguido a personas que causaban el mal a personas inocentes, y es la primera vez que veo a una persona inicialmente inocente y que se venga de los asesinos. Evidentemente es un acto ilegal y no queda justificada la venganza, pero he de reconocer que tiene su atractivo como planteamiento ético y me gustaría haber conocido a esa mujer. Piense que lo importante es que gracias a su ayuda se han evitado muchas más muertes. Solo espero que los recuerdos de sus actuaciones no sean el incentivo para que otras personas sigan el ejemplo de la vengadora y decidan emularla. No lo creo, seguramente tendrá el apoyo de un sector de la población que aclame su recuerdo, pero creo que se trataba de una persona especial con unas circunstancias muy especiales, no creo que se repitan en ninguna otra persona. Entonces será mejor que procure olvidarlo todo, ha hecho un buen trabajo. 18ª semana. Manuel estaba en el salón del gabinete, sentado en la mesa con el resto de los miembros a la espera de que llegase el ministro, y haciendo tiempo recapitulaba la última semana. La búsqueda de número primo duró 7 días, después de la cual se retiró la vigilancia en toda la costa y en el mar, si bien se mantuvieron los sistemas de control para detectar a cualquier mujer que respondiese a las indicaciones del perfil de número primo. En todo ese tiempo desde la desaparición no se produjo ninguna alerta, parecía que incluso la sociedad había considerado que ese era un problema pasado. En el ámbito nacional los medios de comunicación permanecían escépticos sobre la muerte, se habían acostumbrado a la existencia de una figura del fantasma vengador y no asumían su desaparición. Este escepticismo era mantenido por la actitud del gobierno de no dar ningún comunicado al respecto de la constatación de la muerte. Por primera vez, desde hacía muchas semanas, el gabinete fue reunido y en el orden del día no estaba número primo, o al menos así lo creía hasta que entró el ministro. Señores, el problema no se ha solucionado, en el ministerio se ha recibido un comunicado de número primo y dirigiéndose al secretario le señaló el papel. Lea todo su contenido. El secretario cogió una hoja y leyó. Al ministro del Interior: ahora es el momento de que todos alcancemos la paz y renunciemos a la lucha con las armas. Al final siempre nos reuniremos. FDO. Antonia Garoxia Zartón. PD. Antena Sico. Debo aclarar, continuó el secretario, que llegó por correo electrónico. Según nos han informado los informáticos, no se ha podido localizar de dónde lo envió. Dicho eso, entregó una copia a cada uno. Bien, señores, dijo el ministro, ¿qué opinan de la carta? ¿Creen que puede tratarse de un comunicado original de número primo? El oficial del CSIC fue el primero en hablar. Sin duda, la mención de la postdata de las antenas y del cobalto es significativa, pues estos detalles solo los conocía número primo y nosotros, y su inclusión parece tener la finalidad de acreditar la veracidad de la carta. El oficial de la Policía Nacional también tenía algo que decir. Veo muchas coincidencias. Número primo ha mantenido el mismo estilo de comunicación, siempre ha optado por un comunicado escrito y dirigido al ministerio, lo único que ha cambiado es que el primer y segundo comunicado fueron escritos a mano y que el resto fueron a máquina. El estilo es idéntico en cuanto a la letra y distribución. Así que o bien es la misma persona, o tiene que ser alguien del gabinete que filtrase el estilo de los originales, lo que a priori descarto. Mi pronóstico es que fue escrita por la misma persona que escribió las anteriores, o por lo menos por alguien directamente relacionado con esta persona.
Bien, dijo el ministro, podemos pensar que la carta es auténtica, pero desconocemos si el comunicado lo envió número primo u otra persona, por lo que no sabemos si realmente está viva o muerta, que es lo realmente interesa. Manuel, como si estuviese pensando, comentó. ¿Y qué sentido tiene este comunicado? ¿Por qué comunicarnos que cesarían los crímenes? ¿Qué sentido puede tener desvelar que no ha muerto, pero que no piensa seguir matando? No creo que lo haya hecho con la esperanza de que dejemos de buscarla y la demos por muerta. El oficial del CSIC intervino. ¿Y si en realidad está muerta? Y quiere confundirnos, haciéndonos pensar que está viva. ¿Qué sentido tendría? Replicó Manuel. En una persona normal, ninguno. Pero no estamos ante una psicópata con ansias de exterminación, donde aún después de muerta quiere dar la impresión de poder seguir matando, que por ahora cesa en su actividad pero que podría volver. Desde el primer momento no se quiso ocultar sino ser protagonista, evidentemente quiere seguir siéndolo, aunque haya muerto quiere hacernos creer que sigue viva y que voluntariamente quiere dejar de matar. Si se mantiene esa suposición, entonces tuvo que contar con alguien para que la enviase en caso de que le sucediese algo. No es necesario un cómplice, pudo programar un ordenador en uno de los miles de servidores del mundo, para que a los 15 días enviase este mensaje por correo electrónico. Pero ella no podía saber que la encontraríamos. No, pero lo podía tener previsto. Si su misión acaba con éxito, solo tenía que anular la orden ya que cuando menos tenía una semana para hacerlo. Pero si es detenida o fallece, a los 15 días el ordenador no recibe ninguna orden en contra y cumple con el programa de enviar la carta, sencillo pero efectivo. Por otra parte, también podemos descartar que contase con un cómplice, ya que en ese caso podría haber enviado una carta normal, si utilizó un correo electrónico es que necesitaba un sistema automático. Pero podría haber sido detenida en este tiempo, y en consecuencia no habría fallecido, por lo que el comunicado no tendría mucho sentido. Si era detenida, podría dar instrucciones a su abogado para que diese la orden de desactivar la orden de envío del ordenador, y si era secuestrada por ETA no creo que pensase sobrevivir. Pero si la llegamos a matar en la persecución, y recuperamos el cadáver, su carta tampoco tendría sentido. Sentido sí, pues desde luego no podría seguir matando, y no sería contradictoria, la carta no dice en ningún momento que siga viva, más bien parece un testamento. Incluso la cita de al final nos veremos puede hacer alusión al final de los días, cuando todos estemos muertos como ella. Manuel, ahora ante la carta, se estaba convenciendo de este nuevo enfoque. En efecto. Nunca ha mentido en los comunicados. Si lo analizamos resulta lógico con su conducta desde el primer momento nos informó de su identidad y de sus intenciones, incluso del cambio de sus estrategias, por último quedaba despedirse y lo dejó programado. El ministro dobló la carta. Pues si lo que estamos leyendo es un testamento creo que es la hora de enterrar al muerto, esperemos unos días y si no hay ninguna señal de alerta anunciaremos oficialmente la muerte de número primo. Esta situación ya ha durado demasiado. Manuel una vez más recogía las noticias sobre la muerte oficial de número primo. El punto de partida de todas las noticias fue el comunicado que el ministerio envió a los medios de comunicación. La rueda de prensa estuvo bien planificada, así que el propio ministro no tuvo ningún problema para destacar que, cuando todos los indicios indicaban la desaparición de la asesina, no tenía ningún sentido prolongar una investigación que por otra parte carecía de caminos alternativos. El tono del ministro era de satisfacción pues, al fin y al cabo, la muerte se produjo cuando estaba siendo perseguida para ser detenida y eso era equiparable a que el mérito de haber acabado con ella fuese del Ministerio del Interior. Además el gobierno no se había visto involucrado en ninguna muerte, y quedó claro que había intentado proteger a todos los activistas de HB o de ETA como a cualquier ciudadano. Lo que sí que sorprendió a Manuel era la respuesta de Herri Batasuna. Fue menos agresiva de lo que cabía esperar. Tal vez porque aún estaba bajo los efectos de que la matanza hubiese finalizado y por fin sus miembros empezaban a respirar con una cierta tranquilidad de no ser asesinados en cualquier momento. Tampoco Elvis mostró muy agresivo con esta noticia, pero no le sorprendía, en el fondo deberían estar muy satisfechos con esa situación. No porque le interesase el destino de la asesina, sino por el hecho de que una vez estabilizada la situación, volvía a la escena política moderada que era donde tenían un protagonismo político muy alto. Tuviese la incidencia pública o social que fuese, la noticia de la muerte de número primo se vio rápidamente eclipsada por el accidente sufrido en la nueva prisión donde se estaban acondicionando a los presos de ETA.
Toda la prensa detallaba cómo, cuando se estaba instalando en el hospital una bomba de cobalto y la transportaban hacia la cámara donde se instalaría, una serie de sucesos encadenados produjeron la tragedia. El carro donde se transportaba la caja con material radiactivo se cayó por la escalera, rompió una ventana atravesándola y acabó impactando en el patio donde estaban los presos en su paseo matinal. La caja, a pesar de ser de acero, se abrió, fruto del fuerte impacto, y dispersó toda la radiactividad contaminando a muchos de los presos. Los días siguientes se mantuvo la noticia en primera plana, destacando diversos aspectos como la seguridad de los transportes radiactivos, o las consecuencias de los efectos de altas dosis de radiación. Destacaba la serenidad y objetividad con que Herri Batasuna había acogido la noticia, sin utilizarla contra el gobierno. Realizó declaraciones a los medios de comunicación donde le constaba que se estaba destinando el mejor material médico o que no fue una falta de seguridad lo que provocó el accidente sino un cúmulo de desgracias. Sobre todo insistían en que esa tragedia no debía enturbiar el espíritu de las negociaciones que estaban en marcha hacia la paz. Manuel esbozaba una sonrisa a la vista de estos últimos artículos. El ministro había conseguido con su habilidad que se ocultase el atentado de número primo y como colofón a esa labor obtuvo la colaboración suficiente de HB para evitar que el escándalo montado por el supuesto accidente en la prisión afectase al gobierno. Era todo un ejemplo de habilidad política y manipulación de medios, lo único que le incomodaba era que por su alta confidencialidad no podía ser tema de sus tertulias. Al final se había conseguido acercar posiciones y reconducir el proceso de paz, a pesar de toda la tensión que había creado número primo, su desaparición oficialmente, presunta muerte, había logrado finalmente evitar la crisis. Cuando el ministro llegó a su despacho a primera hora de la mañana, se encontró a Manuel que le estaba esperando en la antesala hablando con la secretaria. Buenos días, Manuel, sí que ha sido puntual. Pasemos y sentémonos, estaremos más cómodos. Manuel obedeció y se sentó en el tresillo junto al sillón donde se solía sentar el ministro con las visitas. Veamos. ¿A qué se debe esta importante reunión por la que mi asesor personal tiene que solicitarme cita previa? Recordándole irónicamente que Manuel tenía ciertos privilegios, como el acceso directo a su despacho a cualquier hora. En realidad le he pedido vez a primera hora porque no quería interrumpirlo el resto del día con una cuestión personal. ¿Personal?, interrogó el ministro. Sí, he decidido solicitar mi traslado a mi antiguo puesto. ¿Su traslado?, repitió el ministro sorprendido. Sí, lo he estado pensando detenidamente, y deseo pedir mi traslado a mi antiguo puesto. No lo entiendo, tiene un puesto cómodo y muy bien remunerado, creo que goza de libertad en sus actuaciones, y en este momento es un héroe nacional, propuesto para una medalla al mérito. Sabe que no soy merecedor de ella, solo he tenido suerte. La suerte solo se encuentra si se busca. Y todo el gabinete ha destacado sus méritos. Sí, eso no lo he llegado a entender. No es que estuviese muy bien considerado. Sencillo de entender, sus méritos son tan incuestionables como la capacidad de supervivencia política de los miembros del gabinete. Resulta evidente que si usted ha triunfado y ellos han fracasado, la conclusión evidente es que o bien usted es un héroe o ellos unos inútiles, así que no han esperado a que nadie se lo plantease y lo han proclamado como héroe. Sigo considerando que solo ha sido una cuestión de oportunidad y suerte. ¿Y qué me dice de los elogios que ha recibido de HB? Resulta que es el intermediario del gobierno del que más se fían, y resulta imprescindible para mantener el diálogo abierto. Yo solo los he escuchado y he mantenido mi palabra. Aunque he de reconocer que estaba en una situación muy especial donde se podía colaborar con ellos en lugar de perseguirlos. Por Dios, Manuel, deje de intentar justificarse. Su trabajo ha sido magnífico. Además, ¿qué diablos? ¿Por qué solicita volver a su antiguo puesto? Sabe bien que con su prestigio actual podría ser asesor del puesto de seguridad que escogiese. ¿Por qué perder estas oportunidades? ¿Tan mal le hemos tratado? No, no me puedo quejar, nunca he estado mejor, pero sinceramente considero que no sirvo para trabajos como este. Pues yo diría que lo ha hecho muy bien, usted solo ha solucionado más problemas que el resto del gabinete. Gracias, pero no es para tanto. Todo se trata de una casualidad. Buscábamos a una asesina y esa era mi especialidad. Pero lo normal es que los problemas que se planteen a este gabinete exijan una actuación a la que yo no estoy preparado.
Yo creo que a lo que no se ha acostumbrado es a que su éxito sea público, o que incluso no asuma haberse convertido en héroe nacional. No, no es eso, a mí me gusta como al que más el reconocimiento público. Pero entonces, ¿de qué se trata? Porque sin duda está ocultando algo. Esperaba que aceptase mi dimisión, prefiero no dar muchas explicaciones. Pues considere frustrados esos anhelos, no pienso ni considerar esa cuestión de su dimisión a menos que tenga verdaderos motivos que fundamenten su solicitud. Bueno, dijo lentamente, respirando y dejando pasar unos segundos, ya que insiste le confesaré que no coincido con la manera de actuar de su gabinete. No estoy acostumbrado a tantos protocolos especiales, ni a tener que utilizar modernas palabras solo porque están más de moda, ni a tener que cubrirme las espaldas por hacer un comentario, tampoco a no trabajar teóricamente en equipo cuando en realidad aquí nadie se fía de nadie. Quiero trabajar a gusto y no que estén todo el día tocándomelos. Bueno, usted ya se habrá hecho una idea de mis razones. Manuel, está claro que nada es perfecto, todo se puede hablar y promover cambios si cree que algo está mal. No. No quiero que lo tome como una crítica, sé que las cosas son como son, y soy consciente de que el inadaptado soy yo. Solo espero que comprenda que ya no tengo edad para cambiar o, lo que es peor, no deseo cambiar. Por eso quiero pasar mis últimos años de vida profesional a gusto en mi ambiente de forma voluntaria, y no regresar a él forzosamente porque me destituyan cualquier día, y en tanto me ahorro estar incómodo hasta que llegue ese día. Ahora es el mejor momento para irme, mis compañeros me recibirán con pleno reconocimiento y usted no habrá tenido que cesarme. El ministro guardó unos segundos de silencio, meditando lo que había escuchado. Nunca se ha preguntado, si no era el perfil más indicado, ¿por qué lo escogí para formar parte del gabinete? Manuel se quedó sorprendido. Pues aunque sí se lo había preguntado muchas veces, no pensaba que el ministro dudase de que su propia elección hubiera sido un error, y que no hubiese hecho nada por remediarlo. Ahora lo podía reconocer. Pues sí, la verdad es que lo he pensado muchas veces, pero no he encontrado ningún motivo para que me escogiese. Sin duda fue un error, tal vez se imaginaba que era de otra manera. No, no me equivoqué, yo conocía sus limitaciones. Lo que antes ha dicho sobre el gabinete es una cruel verdad, aunque he escogido a oficiales jóvenes, capacitados e inteligentes, no dejan de tener todos un excesivo temor por cometer algún error que manche su impoluto expediente. Su prácticamente único defecto es que su principal preocupación es justificar sus actuaciones y no ejecutarlas con eficacia, a la vez siguen estando muy comprometidos con sus mandos, de los que dependerán los ascensos. Discúlpeme, lo he subestimado, usted conocía perfectamente el problema del gabinete. Sí, he intentado solucionarlo utilizando un revulsivo. Para ello estimé necesario introducir a una persona diferente, que no tuviese esos compromisos, y que a la vez tuviese un punto de vista distinto, unido todo ello a una gran experiencia e independencia, y la edad era una ventaja, ya no tenía una carrera futura que defender sino únicamente su trabajo. Como puede ver usted era la persona indicada. Su actitud, franca y directa, era la recomendable, y en este sentido aún tiene mucho que aportar para cambiar el estilo de trabajo. Debo pedirle que se quede, aún por encima de sus preferencias personales. Pero, ¿entonces siempre ha conocido mis limitaciones? Desde luego que sí, antes de elegirle estudié a fondo su perfil y resultó ser tal y como lo había imaginado. Naturalmente, sabía que eso le enfrentaría con el resto, así que me dediqué a cubrir todo intento de desprestigiarlo. Pero, como comprenderá, no podía hacerlo de forma evidente, sino que tenía que dar la apariencia de que no tenía ningún privilegio. Si el resto del gabinete conociese esa situación lo temerían pero no lo respetarían. Y para poder tenerlo cerca, sin sospechar de ninguna preferencia especial, lo nombré encargado del dossier de prensa. Además, ha de reconocer que estar en contacto con la información no le venía nada mal, así que en cierta medida todo estuvo controlado desde el principio. Manuel estaba sorprendido por las palabras del ministro. O sea, dijo lentamente Manuel, que no pretende que cambien. Todo lo contrario, usted debe ser y actuar como siempre lo ha hecho, me gustaría que su franqueza unida a su modestia fuese considerada como un ejemplo y no como un defecto, y no debe estar preocupado por las críticas. Aunque en honor a la verdad, su prestigio en este momento es tan alto que tendrá que convencer al resto de sus compañeros a que se arriesgue a enfrentarse a sus deducciones, que empiezan a considerarse como indiscutibles. Manuel, superando el asombro inicial, sintió una gran tranquilidad.
Permaneció en silencio unos segundos, y después, como tomando fuerzas, intentó expresar algo claramente. Bueno, he de reconocer que tenía otra idea de esta situación. Esto hay que solucionarlo ahora. Sin duda me he equivocado al juzgar mi situación. En consecuencia, debo retirar la petición de traslado, que no es más que una ofensa a su confianza hacia mi persona. Le agradezco que siga colaborando con nosotros. No dude que contará con mi apoyo, si bien a nivel personal me gustaría pedirle un favor. Pídamelo, y si está en mi mano, considérelo hecho, dijo el ministro pensando que era extraño que Manuel utilizase su posición para exigir una contraprestación, pero después de todo se lo había merecido sobradamente y no era el momento de ser estricto. El día que crea que haya otra persona que pueda hacer mejor mi trabajo, quiero que me sustituya inmediatamente. No solo lo entenderé sino que se lo agradeceré. El ministro se quedó satisfecho al comprobar que su duda sobre la integridad de Manuel se había desvanecido en unos segundos. Puede tener la confianza de que lo haré, aunque no creo que sea tan sencillo encontrar a esa persona, por ello le dejo a usted el encargo de designar a los candidatos. Así nunca podrá decir que no escogí a la persona ideal. Gracias por la confianza. Dándose cuenta que de forma elegante el ministro había dejado en su mano abandonar su puesto y su sucesión, pues hasta que él mismo le propusiese a los candidatos no habría sucesión. No me las dé, siempre he confiado en su capacidad para resolver los problemas. Insisto que ha sido una cuestión de suerte. Nada de suerte, cumplió perfectamente la conjetura de Goldbach. Perdón, no sé de qué está hablando. Es una vieja historia. En 1742, un matemático de nombre Christian Goldbach planteó que todo número par puede escribirse como la suma de dos números primos. Usted y la asesina son, en realidad, muy parecidos en cuanto a su carácter independiente, dos números primos que cuando se unieron se neutralizaron. Vaya, no tenía ni idea. Tiene usted una gran cultura. No lo crea, tan solo reminiscencias de mis estudios. Seguramente no sabía que me licencié en exactas. No, siempre pensé que había estudiado Derecho. Ya ve, soy un funcionario atípico. Bueno, no sé si es realmente atípico, pero sin duda dirige bien el ministerio. Dejémonos de adulaciones, pero hablando de dirigir y aprovechando esta reunión, le informo que quiero que asuma en el gabinete las funciones de coordinador. Manuel se quedó unos segundos pensativo. Hasta ahora esa labor la desempeñaba el secretario. Imagino que sabrá que esa decisión no le va a gustar nada al secretario, le gusta controlar y tener poder sobre el gabinete. El ministro esbozó una tenue sonrisa. Sí, esos son sus gustos, y por ello soy consciente de que si no le quito la presión del secretario y dejo plena libertad, no lograré el ambiente pretendido. Además, ¿qué diablos? Aunque es un buen profesional, se lo tiene merecido, siempre maquinó contra usted, y ya es hora de que lo deje tranquilo. Él seguirá ocupándose de sus asuntos en el ministerio y con eso ya tiene bastante trabajo. Entonces, ¿estaba usted al tanto de que no nos llevamos bien? Más de lo que usted piensa. A estos niveles, cuando en la administración se busca la destrucción de una persona, no se hace frontalmente, de tal forma que a menudo es el propio perjudicado el último en enterarse. En su caso, había hasta apuestas de cuánto tardaría en acabar con usted. Pero, ¿por qué no me avisó que iba a por mí? Sí lo hice. Le envié a mi secretaria Amalia para que lo mantuviese informado y prevenido de cada movimiento. Manuel se sintió un tanto ingenuo, llegó a pensar que Amalia, la propia secretaria del ministro, le estaba filtrando información solo porque le caía bien. Ahora vio que era mucho más profesional que lo que pensaba, siempre respetó la confidencialidad de la información y actuó siguiendo las directrices del ministro. Pero en todo eso había algo que no le encajaba. Disculpe si le ofendo, pero usted como superior directo podía haberme avisado personalmente, no necesitaba utilizar a su secretaria. Sí, lo podía haber hecho. Pero usted no estaba preparado para este tipo de lucha abierta con el secretario, y mantener ese pequeño secreto suponía una ventaja a su favor. ¿Una ventaja? No entendía lo que pretendía decir. Sí, mientras el secretario creyese que me podía utilizar para acabar con usted, yo podría controlar la situación. Pero si lo protegía directamente, seguramente buscaría un punto débil que no pudiese controlar. Recuerde que el secretario es perro viejo y conoce muchos recursos. En su sentido de la jerarquía, le rechinaba que el ministro temiese al secretario. No lo entiendo, usted es su superior, él no puede actuar contra su voluntad.
Las cosas no son tan fáciles. El funcionamiento del ministerio es muy complejo y existen muchos reglamentos que yo desconozco, y precisamente para eso hacen falta especialistas como el secretario. Lo malo es que utilizan toda esa información a su favor para mantener el poder, pues yo no puedo ir contra las leyes. Por ese motivo, había que actuar con cautela. Hay algo que no entiendo, si ya lo tenía controlado desde el primer momento, ¿por qué lo quiere César ahora? No lo tenía controlado, tan solo he logrado neutralizarlo, pero no quiero que continúe esta lucha, y he decidido, como árbitro, que usted ha ganado y él ha perdido. El premio es la coordinación del gabinete y la derrota, su cese. Naturalmente, le pediré que dimita para salvar su prestigio, y como tampoco es un cargo oficial, no va a constar en su expediente. Espero que me crea si le digo que yo solo he venido aquí a cumplir con mi trabajo, no para acabar con el puesto de nadie, aunque no sea oficial. No se preocupe, sé muy bien cómo piensa. Aunque en este caso sus intenciones resulten irrelevantes, ya que desde que llegó ha estado sometido a una lucha por el poder. Bueno, sin el secretario de por medio, ahora ya nos podemos olvidar de todas estas maquinaciones. No espere lo imposible, sabe tan bien como yo que todos los que están aquí lucharán contra cualquiera para ganar puntos en su carrera, aunque tengan pisar alguna cabeza. Entonces, intentaré hacerlo lo mejor posible, para evitar que nadie resulte pisoteado. Eso me parece un buen enfoque. Dicho lo cual, el ministro, como era habitual, se levantó del sillón dando por finalizada la reunión, aunque en esta ocasión se despidió ofreciéndole la mano. 2 meses después Manuel entró en la sala de reuniones, y observó cómo en el otro extremo de la habitación un oficial de pie frente a un trípode señalaba un gráfico mientras explicaba al resto de los presentes los pormenores de una operación. Cerró la puerta sin hacer prácticamente ningún ruido, y aunque su presencia fue percibida con algunos movimientos de cabeza hacia su persona, la reunión no se alteró y todos siguieron atentos con total indiferencia de su presencia. Él se sentó en la mesa y abrió la carpeta para examinar unos documentos. Se encontraba cansado para concentrarse y de forma inconsciente sus pensamientos se desviaron a recordar su posición en el gabinete. Hacía unos 2 meses que oficialmente lo dirigía, y una labor que se anticipaba como rutinaria se había convertido en un constante desgaste físico y mental. Desde el primer momento supo que tenía que coordinar todas las actuaciones conjuntas y dirigir el personal a su cargo, pero sobre la marcha se dio cuenta de que antes de poder asumir verdaderamente ningún tipo de responsabilidad tenía que informarse de todos los reglamentos oficiales y oficiosos, así como de ponerse al tanto de todas las operaciones del ministerio. La realidad diaria evidenció que su ya extensa jornada de trabajo no alcanzaba para cubrir todos los cometidos, y para solucionarlo se había dedicado a robarle tiempo a su vida social y al sueño. Este mantenido esfuerzo día tras día había hecho mella en su vitalidad, que tampoco era extraordinaria. Dirigió su mirada a los oficiales, que seguían inmersos en sus asuntos, y sintió una clara sensación de satisfacción. Al final había conseguido que todos formasen un equipo unificado y resuelto. Desde que se hizo cargo del gabinete se percató de que no era cuestión de hacer un giro en la política del personal, pues lo cierto es que se encontraba ante eficaces profesionales, así que se dedicó a efectuar solo pequeños cambios. Una de sus exigencias era que su presencia nunca debía alterar el trabajo, por lo que pasaron a considerarlo un punto de apoyo y no un supervisor. Otro detalle fue que todos se tratasen por el nombre de pila y sin cargos, lo que relajó el ambiente al eludir las relaciones de superioridad. También quiso dejar claro que su nuevo cargo no lo utilizaría para zanjar anteriores disputas, cuestión que quedó resuelta cuando vieron que ejercía sin ningún tipo de prepotencia. Y en cada reunión con el ministro se molestó en destacar los aciertos de cada oficial sin pretender él ningún tipo de protagonismo, con lo que se ganó inmediatamente el respeto de todos. Lo que ciertamente aún no había logrado era evitar que se sintiesen intimidados ante sus opiniones, y cuando en contadas ocasiones exponía un argumento, o incluso tan solo una deducción, un silencio cortaba la sala. Todos estaban convencidos de que las calibradas opiniones de su inspector, como le seguían llamando, eran imposibles de rebatir, pues además de la lógica contaba con la intuición. A pesar de su cansancio, no se podía quejar, pues con la muerte de Número Primo y la tregua con ETA la actividad del gabinete se volvió bastante relajada. Si bien en los últimos días la situación había cambiado, había llegado la fecha de la celebración del plebiscito en el País Vasco, y desde hacía una semana estaban coordinando todos los sistemas de seguridad que siempre estaban vigentes en las elecciones.
Durante los últimos años las elecciones siempre habían sido muy tranquilas, pero la situación ahora era muy distinta, pues si la independencia ganaba, tal vez algunos se la tomasen al pie de la letra desde el primer momento, y si perdían sin duda estarían exaltados, no contentos con el resultado. Él había seguido con interés la evolución de esta consulta ya que teóricamente la Constitución española establecía la unidad indisoluble de todo el territorio español, por lo que teóricamente debería ser modificada si se acordaba una independencia del País Vasco. Para evitar este primer problema, en una maniobra sutil, el gobierno enfocó el plebiscito como una consulta previa al pueblo vasco, que debería ser supuestamente ratificada posteriormente con un cambio en la Constitución a través de una nueva votación en todo el Estado. Debería de ser justamente al contrario, pero el gobierno, al contar con el BI, quería acabar con el problema en el País Vasco, para evitar tener que llegar a plebiscito nacional. Además de esta sutileza, con esta medida evitó la polémica en el País Vasco de que su cuestión se discutiese en España por medio de un plebiscito. Si bien con todas estas sutilezas, lo cierto es que los ciudadanos no estaban engañados, y todo el mundo era consciente de que lo que contaba era el plebiscito del País Vasco. Una vez dado este paso políticamente ya no se podía volver atrás. Sus pensamientos se interrumpieron con la vibración del teléfono, un corto mensaje le indicaba que tenía que hablar con el ministro. Salió de la sala y en unos segundos se encontró en el despacho del ministro. Buenos días, Manuel, le he llamado porque dentro de unos minutos tendremos las primeras estimaciones oficiales. ¿Aún no se sabe nada? Oficialmente no, solo meras especulaciones y muestreos estadísticos sin mucha relevancia. ¿Qué opina de la lucha política que se está librando? No me he centrado en seguir la lucha política, ya sabe que no es lo mío. Aunque evidentemente ha debido ser intensa ya que en la calle han cesado todo tipo de actos hostiles. Imagino que se habrá desplazado el escenario al enfrentamiento con las palabras. Desde luego que sí, HB ha querido llegar a las urnas dando la imagen de un partido pacifista. Me alegro que haya sido así, ahora todo será más fácil. En la política nada es fácil. ¿Sabe lo que ha resultado más difícil? Seguro que convencer a partidos independentistas que no votasen a favor de la independencia. Sí, pero también defenderlo ante el resto de España. Después de todo, no se podía dar la idea de que el plebiscito era una opción para cualquier autonomía. Claro, si no todos se querrían subir al carro, empezando por Cataluña y Galicia. Exactamente, por eso se planificó no como un derecho de autodeterminación sino como un paso necesario hacia la paz. Se ha insistido en la idea de que el pueblo vasco debería permanecer unido a España, pero que era un paso que había que efectuar para poner fin al terrorismo. ¿Y todos estuvieron de acuerdo en dar esta versión? Bueno, no fue tan sencillo. Con el resto de los partidos en el ámbito nacional se pudo obtener la colaboración para que apoyasen esas tesis unionistas, pero la clave decisiva era el BI, pues la incidencia de su opinión en el País Vasco haría inclinarse claramente la voluntad de los votantes. El presidente contaba con el compromiso inicial de BI de mantenerse al margen, pero no era suficiente. Si este no lo apoyaba con fuerza real en la sociedad, temía que no sirviese para corregir la tendencia del pueblo vasco. Una situación complicada. Sí, pero por suerte, a pesar de los temores iniciales, el BI cumplió con su palabra y apoyó convincentemente al electorado para forzar el voto negativo en el plebiscito. En cualquier caso no ha bastado, ya que la reacción de HB y del resto de los pequeños partidos independentistas del País Vasco han provocado una movilización total, constantes mítines, manifestaciones, conferencias, y propaganda a toda la población. Eso sí, se ha cesado en todo tipo de violencia, ni siquiera las amenazas en las pintadas, todos son actos transparentes en una exaltación constante del País Vasco en su sentido más positivo. En definitiva, la estrategia era clara. HB confiaba en sus votantes fieles pero tenía que captar a los votantes más moderados que no querían saber nada de la violencia ni del aislacionismo internacional. ¿Y cuál cree que será el resultado? Imposible de predecir. Las encuestas en el País Vasco no son totalmente fiables, pero indican que solo una pequeña mayoría del votante vasco se inclinaba hacia la posición independiente. Y que otra parte, no mucho más elevada, mantendrá la posición unionista. La clave está en el elevado número de indecisos. Si bien esta duda poco durará, el momento de la verdad ha llegado. Dentro de unos minutos sabremos el resultado bastante aproximado al definitivo. Salieron del despacho y se dirigieron a una sala mayor con bastantes ordenadores donde se recibían resultados de la Junta Electoral del País Vasco.
Uno de los ayudantes se dirigió a ellos con una sonrisa. Los primeros datos indican que se ha obtenido una victoria por un margen de un 60% en contra de la independencia. Y de un 40% a favor. Manuel, que se encontraba junto al ministro, le comentó. Estará satisfecho, se ha ganado con rotundidad. El ministro se mostraba satisfecho pero no exultante. Sí hemos ganado, pero no con tanta rotundidad como estaba previsto. Según las estimaciones, todos los partidos que apoyábamos la unión representábamos el 85% de los votos, y hoy solo hemos conseguido escasamente un 60%, lo que significa que se ha perdido un 25% del apoyo. Si no llegamos a tener un margen de partida tan elevado habríamos perdido. Bueno, pero lo importante es que en definitiva hemos ganado. Tal vez hoy tenga mucha importancia nuestra victoria, pero a largo plazo puede ser que lo único que hayamos evitado sea una derrota inminente. Pero no seamos pesimistas, lo realmente importante no es qué tipo de debates políticos se puedan producir en un futuro, sino que la lucha ya no será con las armas, y ese cambio es la gran victoria que tenemos que celebrar hoy. Hablando de celebraciones, he notado desde hace días que presenta un aspecto bastante cansado, le convendría tomarse unas vacaciones. Realmente me hace falta algo de descanso, pero he querido esperar a que acabase todo esto. Ahora es el momento ideal, no lo dude, y tómese el tiempo que quiera. Creo que 2 semanas será suficiente. Perfecto. ¿A dónde tiene pensado ir? Desde hace meses he pensado que seguramente alguna casa de turismo rural en Galicia puede ser un lugar lo suficientemente atractivo y tranquilo, además creo que se come muy bien por esas tierras. Pues váyase cuanto antes. Aunque solo me queda pedirle un pequeño favor, espero que no le importe posponer su descanso 1 o 2 días. No se preocupe, además yo también tengo alguna cuestión personal que solucionar antes de irme. Ningún asunto familiar grave, espero. No, solo se trata de intercambiar un par de opiniones tomando un café. Que lo disfrute entonces. En la cafetería del hotel, esperaba mientras leía un periódico. Había tomado el primer vuelo de la mañana de Madrid hasta San Sebastián. El ministro lo había enviado al País Vasco para que mantuviese una reunión con HB. Él había intentado eludir este incómodo encargo, pero no pudo hacerlo ya que expresamente había sido Alberto, uno de los representantes de HB, el que insistió en que fuese Manuel. Al parecer, en su anterior viaje al País Vasco se había ganado la confianza de sus anteriores enemigos. Vio cómo entraba Alberto por la puerta, y se apresuró a levantarse para saludarlo. «Hola, Manuel. ¿Qué tal estás?», le dijo Alberto mientras le ofrecía su mano con una franca sonrisa. «Hola», contestó mientras le correspondió estrechando la mano, «me alegro de verte». «¿Qué? Imagino que estaréis disfrutando la victoria». «No tanto como crees. ¿Qué tal lo lleváis?». «No te preocupes, lo estamos asumiendo. Después de todo, si en la lucha fuimos capaces de colaborar, en la paz no tendremos problemas. Además tampoco creas que estamos muy afectados, después de todo ha sido el pueblo vasco el que ha dudado, pero nosotros hemos ganado. Más del 40% de la población vasca nos ha apoyado, si fuesen unas elecciones estaríamos gobernando con una coalición. Nos hemos convertido en esta votación en, teóricamente, la fuerza política más importante del País Vasco, y hemos aumentado un 300% el apoyo en las urnas. Se dirigieron a una pequeña sala, dirigidos por un camarero, donde se sentaron y pidieron unos refrescos. Cuando la puerta se cerró y se quedaron solos, Manuel se dirigió a Alberto. Como te habrás podido imaginar, el objeto de mi visita es que al ministerio le preocupa cómo asimilará ETA esta nueva situación. Sí, claro, aunque en cierta manera me sorprende que hayan accedido a nuestra petición de que tú vinieses, pensé que acabarían enviando a algún político. El ministro es pragmático, sabe que somos claros y no nos engañamos con sutilezas políticas, por eso quiere saber de primera mano si hay motivos para preocuparse. Quiero dejarte claro que no te quiero sonsacar nada, si no puedes o quieres hablar, dímelo. No te preocupes, no hay nada que ocultar. Nos hemos comprometido oficialmente ante el pueblo de que si se convocaba el plebiscito renunciaríamos a la violencia. Y si no cumplimos nuestra palabra perderemos no solo la credibilidad sino también el apoyo popular que tanto nos ha costado ganar. Sabemos que la lucha a partir de ahora debe ser política, estamos bien posicionados y cada vez tendremos más apoyo, solo es una cuestión de tiempo. Entiendo tu postura, pero en Madrid les preocupa que no todos estéis de acuerdo en dejar de luchar sin haber conseguido la independencia.
No debes preocuparte, estamos todos de acuerdo, no va a existir ninguna escisión. Hemos conseguido que se reconozca nuestro derecho a ser libres y que este derecho dependa solo de nosotros por medio de un plebiscito, lo que posibilita que se autoricen otros posteriores. Esa es la esencia de nuestra lucha, y ahora todo es más fácil. Además hemos conseguido un apoyo popular elevado, por lo que más que nunca se nos tiene que oír. La realidad es que tenemos la mayoría de los poderes transferidos, así que si llegamos al gobierno tendremos un poder directo sobre el futuro del País Vasco. Aprovechemos estas victorias para gobernar en Euskal Herria y para garantizar que el próximo plebiscito lo ganaremos sin problemas. Te puedo confirmar que renuncias definitivamente a seguir con la lucha armada. Sí, queremos ser claros en este aspecto. Proclamaremos dentro de unos días que después de más de 30 años de lucha con las armas ya hemos conseguido alcanzar los objetivos por los que luchamos, que con el derecho de autodeterminación del pueblo vasco ya no es necesario el uso de la fuerza. Me alegro que sea así. Fue un largo camino. Largo y sobre todo sacrificado, además de los muertos en nuestras filas hemos sufrido muchos años de cárcel. Es curioso, ¿os habéis percatado de que las dos partes hemos causado y sufrido un número similar de muertes? Hasta se podría pensar que las muertes no han sido un factor importante. Sí lo he pensado, pero eso será mejor que no lo digáis muy alto. Hemos logrado reducir el protagonismo de los que apoyan la línea más dura, pero no es aconsejable en estos momentos que también le quitemos su importancia de su sacrificio en la victoria. Tened en cuenta que muchos dejarán de participar en la vida política y es conveniente que se sientan orgullosos y satisfechos por sus hazañas. Dejemos pues el pasado y la gloria para ellos y construyamos nosotros el futuro. Gracias por tu claridad, le comunicaré al ministro que no tiene nada por qué preocuparse. Hazme un favor. De paso coméntale que, como se ha demostrado, teníamos razón y solo pedíamos que fuese el pueblo el que decidiese, no imponer nuestro criterio. Estuvo a punto de rebatir esa afirmación, pero recordó que su posición era de máxima diplomacia. Así se lo diré. Tomaron algo antes de despedirse, y después Manuel cogió un vuelo de regreso. Ya había pasado la hora del café matinal y a las 12:30 de la mañana la cafetería estaba prácticamente vacía. Los habituales clientes regresaron a sus puestos de trabajo hasta las 2:30 que se acercarían a comer. Solo una mesa ocupada en la entrada, otra al fondo y 3 personas en la barra. Manuel se paró en la entrada, y después de mirar durante unos segundos todas las mesas se dirigió con seguridad hacia la que estaba alejada junto a la ventana del fondo del local. En ella destacaba contra la luz exterior la silueta de una mujer que, sentada, contemplaba la calle con aparente indiferencia. Buenos días, ¿es usted la señora Fernández? La mujer aparentaba algo más de 30 años, delgada, con el pelo negro y liso cortado a la altura del mentón, la cara de rasgos suaves destacaba unas facciones tal vez latinas. No pareció sorprendida por la aparición de Manuel y se levantó para saludarlo ofreciéndole la mano. Medía aproximadamente un escaso 1,70 m, aunque aún parecía más alta por una espalda recta y cuello erguido. Manifestaba en su porte un aire de decisión y firme carácter, aunque atenuado por movimientos suaves y serenos propios de una profesional de empresa acostumbrada a asumir el control en todo momento pero a favorecer las relaciones humanas. Hola, buenos días, le respondió la mujer, imagino que usted será el técnico en seguridad empresarial de la comunidad, dijo con un tenue acento sudamericano. Sí, soy la persona a la que espera. Si le parece bien, hablamos aquí mismo. No tengo inconveniente, aunque si desea examinar la planta podemos ir cuando quiera. Por ahora no será necesario. Manuel se sentó en una silla enfrente a la mujer, e inclinándose ligeramente sobre la mesa hacia ella, habló en voz baja. Antes de nada he de aclararle que en realidad no soy un técnico en seguridad empresarial de la comunidad, sino un inspector de seguridad del Estado, dijo mientras le enseñaba discretamente la placa de identificación que tenía entre sus manos. No lo entiendo. Mi director me dijo que me tenía que entrevistar con un técnico de seguridad. ¿Es que son lo mismo en España? No, en absoluto. Yo soy, para que lo entienda mejor, un policía, no un ingeniero. Ah, bueno, entonces debería hablar con la sección de recursos humanos o de riesgos laborales, yo solo llevo el control de procesos industriales y su seguridad. No se preocupe, no se trata de ningún error. A su director le dije que era técnico de seguridad y que, por discreción, siempre hacía las entrevistas preliminares fuera de la empresa para no crear ningún tipo de tensión.
Pero en realidad mi verdadero trabajo es investigación criminal, y lo que me ha traído hasta aquí es precisamente hablar con usted. ¿Qué tiene que ver con mi trabajo? El motivo por el que estoy aquí es únicamente usted. Yo. Sigo sin entender nada. Si ha estado atenta a las noticias estos últimos meses, habrá observado cómo en todos los medios de comunicación se comentaba la existencia de una asesina que se dedicó a matar a miembros de ETA, ¿lo recuerda? Naturalmente, fue noticia de primera plana durante muchas semanas. Bien, pues yo he llegado a la conclusión que usted es la causante de haber causado la muerte de los de ETA en los últimos meses. Y de eso precisamente quería hablar. Pero, ¿qué dice? Eso es absurdo. Sin duda se confunde de persona, dijo casi tartamudeando y con una mezcla de asombro e incredulidad. No me confundo, y usted lo sabe. Pero, ¿por qué cree que yo soy esa persona? Si ni siquiera soy española, y además no sé nada de ETA. Verá, le voy a contar una historia y después si no tengo razón me iré, ¿le parece bien? No, dijo contundentemente. Disculpe, pero esta situación me resulta muy extraña y me voy a ir. Si tiene algo que decirme oficialmente, prefiero que lo haga en presencia del director. Antes de que ella hiciese ningún ademán por levantarse, Manuel con la voz pausada pero imperativa le dijo: no se precipite, pues solo le voy a dar dos opciones: o permanece sentada y me escucha durante unos minutos, o la detengo aquí mismo y la interrogo en la comisaría. Usted escoge cómo prefiere hacerlo. ¿Qué decide? Le inquirió sin dejarle tiempo a pensar. No quiero tener ningún problema con la justicia española, si solo se trata de escucharle unos minutos, estoy conforme, dijo con cierta incredulidad, resignación y mirando a su alrededor como solicitando ayuda con sus ojos. Bien, comenzaré por el principio. Hace unos años una mujer vivía tranquila y feliz con su familia. Un fatal día, un error en un atentado del grupo terrorista ETA acabó con la vida de su marido y con su hija. A partir de ese momento ella deseaba vengarse, pero no quería morir ni acabar en la cárcel, así que preparó un plan meticulosamente. Lo más importante de todo era cómo lograr desaparecer. Para ello, dejó su trabajo y su domicilio, y adoptó una nueva personalidad de una inmigrante sudamericana, ingeniera industrial. Cuando se tiene trabajo y dinero, conseguir un certificado de residencia es fácil y un carné falsificado que no sea español resulta sencillo hacerlo pasar por válido, ya que lo que importa es el permiso de residencia. Mientras esta nueva vida se estaba fraguando, simulaba que seguía manteniendo la antigua personalidad, con el alquiler de un piso o el mantenimiento de un coche, comprando y operando con cuentas bancarias. De esta forma, cuando 4 años después comenzó sus acciones vengativas y desapareció oficialmente, todos buscaban a la persona que fue antes, pero a nadie se le ocurriría desconfiar de una ingeniera extranjera que hacía 4 años que tenía un trabajo ejemplar en España. ¿Qué le parece la historia? Desconozco la vida de esa mujer, pero si piensa que soy yo, evidentemente solo puede tratarse de una coincidencia. Me confunde sin duda con esa otra persona, y no sé por qué. Manuel abrió una cartera y sacó un grueso expediente, lo puso encima de la mesa y lo abrió por las últimas páginas. La cuestión es sencilla de resolver, tengo pruebas. No sé a qué pruebas se refiere, interrumpió la mujer, mi documentación es totalmente legal, si quiere compruebe mis huellas dactilares, además no creo que tenga ningún parecido a la mujer que busca, vi alguna foto en los periódicos. Soy consciente de que es posible conseguir documentación falsa, y que las huellas se pueden alterar, así como su rostro con una operación de cirugía estética para que no pueda ser reconocida. Pero me refiero a otro tipo de pruebas más determinantes. No sé a qué se refiere. Insisto en que no tengo nada que ver. Mira, le dijo mientras le enseñaba un documento, esto es el registro de una muestra de tejidos de una biopsia que se hizo esa mujer hace 10 años en el hospital. Con esta muestra puedo comparar su ADN con el de la mujer que buscamos, ya sabe, es fiabilidad 99,99%, o el 100% si no pertenece a la familia. Ahora bien, si se trata de un error, con hacer una prueba médica de ADN queda todo solucionado. ¿No cree? Se lo podría ahorrar, si usted cree que soy esa mujer entonces yo sabría que había hecho una biopsia, cosa que nunca hice en mi vida, por lo que no he dejado mis tejidos en ningún hospital. En efecto, usted no la ordenó, pero era una prueba habitual de control en los embarazos. Y me han confirmado en el hospital que habitualmente, si no hay ningún problema, no se avisa al paciente de su existencia, pero sea cual sea el resultado se clasifican y archivan todas las biopsias.
La mujer, en su tono, dejó traducir una cierta inquietud, pero no perdió ese dominio de la situación que mostró desde el principio. Bien, evidentemente se trata de un error y la cuestión entonces es sencilla de resolver. Coja el ADN de esa mujer, lo comparamos con el mío, y ya quedará toda esta equivocación aclarada al verificar que no tenemos nada que ver. Manuel cogió del expediente un documento, le dio la vuelta sobre la mesa y se lo mostró. Como ve, no hará falta, pues la duda ya ha sido resuelta. Cogí la muestra de sangre de reconocimiento médico que hizo hace 2 semanas, lo hice comparar con la muestra del tejido del hospital, y el resultado es que son idénticos y que inevitablemente es usted Antonia Garoxia Zartón. El semblante de la mujer cambió, adoptando una mezcla de la frialdad que seguía manteniendo en su mirada y la resignación de su boca más relajada. Muy despacio tomó un sorbo de café y se limpió lentamente los labios con la servilleta. Bien, dijo perdiendo parte del acento sudamericano, no le haré perder más su tiempo con este juego. Usted me ha ganado, me ha encontrado. Manuel se sintió un poco desconcertado.